El juego consistente en patear un balón ha sido popular en muchos países a lo largo de la historia. Según la FIFA, la forma más antigua del juego de la que hay evidencia científica data de la época alrededor de los siglos segundo y tercero antes de Cristo en China. Además, el juego romano Harpastum pudo ser el ancestro más distante del fútbol. En Europa medieval también se jugaban diversas formas de fútbol, aunque las reglas variaban mucho según la época y la zona. El fútbol, en una forma u otra, se ha jugado desde hace más de 2000 años. Aparece como deporte de equipo reconocible por primera vez en Inglaterra en el siglo XII y apenas naciente el rey Eduardo II se quejaba del gran ruido de la ciudad causado por la disputa de unas grandes pelotas y sin más trámite encarceló a los jugadores con todo y pelotas. 2 siglos más tarde, en la Italia del Renacimiento, otra versión, con 27 jugadores elegantemente vestidos de cada lado, divirtió a las multitudes de Florencia y todavía lo hace en varios festejos veraniegos. Un espectáculo tradicionalmente rudo. En Inglaterra, en 1850, un juego de fútbol entre aldeas vecinas significaba que la población en masa salía a competir contra sus vecinos. A veces era difícil seguirle el rastro a la bola. El arco de rosas era la meta, probablemente aún hoy en día no igualado en belleza. En 1863, reunidos en una pub de Londres, el Freemasons Arms, un grupo de deportistas entusiastas, forma la asociación de fútbol y redacta las reglas que habían de convertir una batalla campal en el juego de fútbol que hoy conocemos. El fútbol se convirtió en el juego más popular de la Gran Bretaña, completo con equipos de 11 por cada lado, postes y redes de metas, estrictos períodos de juego de 45 minutos y un árbitro de saco y corbata para mantener la paz. Las damas le encontraron el gusto también. Los franceses fueron los primeros en ver el potencial del fútbol soccer como deporte mundial. En 1904 se formó la FIFA o Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol y se establecieron las bases de la Copa. En nuestro país, el fútbol, detalla la Federación Mexicana de Fútbol, fue introducido a México a fines del siglo XIX con la llegada de grupos de ingleses para la asesoría de explotación de minas. Para ellos, señalan, este deporte representaba el típico pasatiempo. Quienes formaron el primer equipo fueron los trabajadores de la empresa Compañía Real del Monte de Pachuca en el año 1900. Sin embargo, 3 años antes ya lo practicaban los alumnos de los colegios establecidos por hermanos maristas y jesuitas. El primer campeonato en nuestro país, según la Femexfoot, se efectuó en 1902, siendo los equipos principales el Orizaba Athletic Club, el Pachuca AC y el Reforma AC, los tres formados casi en su totalidad por ingleses. El campeón de la temporada 1903-1904 fue el México y al año siguiente el Pachuca. Lo derrocó el Reforma, que repitió en 1906-1907 y fue desbancado por el British Club. Bueno, hablemos un poco acerca de la profesionalización. La época profesional del fútbol mexicano llegó en 1943, aunque previo a eso, en los años 30, existía la Liga Mayor que agrupaba a los equipos de gran tradición en el Distrito Federal, como el América, el Asturias, el Atlante, el España, el Marte y el Necaxa, de donde salieron grandes ídolos nacionales. Hablar de fútbol en tiempos modernos nos lleva indirectamente a establecer una relación de su profesionalización, distinguiéndola del fútbol amateur, de un fútbol sin organización, a un fútbol que deja entrever algunos conceptos de la administración, como son propiamente la profesionalización,
la cultura organizacional, además de la teoría general del proceso. La, la cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico de los éxitos y fracasos que obtiene la empresa desde su inicio y durante su desarrollo, a través de los cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear algún tipo de comportamiento favorable o desfavorable a la empresa y su crecimiento. Las funciones de la cultura organizacional en valores, las creencias, los principios que constituyen las bases del sistema gerencial de una organización, así como también de los procedimientos y de las culturas gerenciales. Como ya se mencionaba anteriormente, el fútbol se transformó hasta convertirse de amateur en profesional. Y sin embargo, uno de los principales conceptos, en este caso el de cultura organizacional, ha sido diferente a nivel de empresa entre el mundo asiático, el mundo occidental y de forma particular América Latina. Sin embargo, nuestro subcontinente latinoamericano ha propuesto en materia de fútbol. Es uno de los principales exportadores de jugadores y nuestra cultura, por lo tanto, también es variada, es rica. De tal forma que una de nuestras principales figuras, en este caso Eduardo Galeano, nos propone a través de un ensayo, El fútbol a sol y a sombra, el analizar, el creer, el ver el fútbol de otra manera. Retomo entonces la obra de Galeano con lo que ha sido nuestros estudios de administración para finalmente proponer que es posible construir con todo el orgullo una manera organizacional latinoamericana única. Ver cómo el fútbol, de ser un deporte, de ser un juego, pasó a convertirse en una cuestión ya profesional y en este caso también en una cuestión de lo que vimos de la teoría de los sistemas, en donde tenemos una entrada, donde tenemos un proceso y finalmente una salida. Y con lo que implica esto de la profesionalización, también un tanto sus aspectos negativos, sus vicios y demás, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la Federación Internacional de Fútbol, asociados, pues tiene un problema de corrupción muy grande, se venden partidos, se lava dinero, etcétera, etcétera. No es la única institución que es partible de todo esto, pero bueno, miren, vamos a comenzar entonces sobre la historia del fútbol. Esta figura que, bueno, anteriormente no se le conocía. Cuando no era profesional, era conocido como un entrenador. Yo no sé si a ustedes les tocó practicar fútbol. Bueno, a los hombres era más difícil, ¿verdad? Actualmente sí, ya las mujeres parece que sí practican fútbol, pero bueno, había una figura que era el entrenador y es diferente al director técnico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí Galeano nos comenta. Bueno, nos habla Galeano que en cuestiones del técnico, en esta profesionalización, entonces ahora él dice, ya vamos a trabajar, ya no vamos a jugar, vamos a trabajar. El viaje desde la osadía hacia el miedo, historia del fútbol en el siglo XX, es un tránsito desde el 2-3-5, 5-4-1, 4-3-3, 4-2-2, parecería ser que les estoy hablando en chino, pero son planteamientos. Y entonces aquí ya estamos viendo, efectivamente, que todo esto tiene un orden, y este orden va tendiente a la obtención de un resultado. Obviamente, pues Galeano lo ve desde otra óptica. Él dice, cualquier profano es capaz de traducir eso con un poco de ayuda, pero después no hay quien pueda. A partir de ahí, el director técnico desarrolla fórmulas misteriosas
como la Sagrada Concepción de Jesús, y con ellas elabora esquemas tácticos indescifrables que la Santísima Trinidad. Y bueno, el caso es que mire, dense cuenta que ya esto es, ya es parte de un sistema. Entonces, ya tenemos una entrada, que en este caso serían los recursos. No solamente los recursos de las habilidades de los jugadores, sino también el recurso sería, en este caso, pues todo el bagaje de conocimientos que tiene el director técnico. Ajá. Hay un proceso, que en este caso pues sería toda la conjunción, todo el planteamiento que está haciendo el director técnico, y finalmente tendremos una salida, que en este caso sería el resultado que se va a obtener. Del pizarrón a las pantallas electrónicas, ahora las jugadas magistrales se dibujan en una computadora y se enseñan en videos. Esta perfección rara vez se ve después en los partidos que la televisión transmite. Más bien la televisión se complace exhibiendo la crispación o el rostro del técnico y lo muestra mordiéndose los puños, gritando orientaciones que darían la vuelta al mundo si alguien pudiera entenderlas. Sí, también tenemos eso, ¿no? Lo van a ver el día de hoy a las periodistas lo acribillan en las conferencias de prensa cuando el encuentro termina. El técnico jamás cuenta el secreto de sus victorias, aunque formula admirables explicaciones de sus derrotas. Entonces, siempre se va a justificar y siempre va a decir que hace falta más tiempo para trabajar. Y de hecho, hay una institución, en este caso en Pachuca, hay una universidad de fútbol. Entonces, me imagino que el enfoque que tiene, me imagino, no he visto los planes de estudio, pero tendría que, un director técnico tiene que estar muy enfocado a cuestiones administrativas, ¿no? Tiene que ver los recursos, saber jugar con ellos y demás. Las instrucciones eran claras, pero no fueron escuchadas, dice, cuando el equipo pierde por goleada. Ante un cuadrito de Morondanga, no sé qué sea eso, debe ser un modismo de origen uruguayo, o ratifica la confianza en sí mismo, hablando en tercera persona, más o menos así. Ustedes conocerán a más de uno, ¿no?, que hablan en tercera persona. Hugo Sánchez hace esto cuando está hablando de sí mismo, ¿no? El revés sufrido no empaña la conquista de una claridad conceptual que el técnico ha caracterizado como una síntesis de muchos sacrificios necesarios para llegar a dura poco, y el director técnico es tan desechable como cualquier otro producto de la sociedad de consumo. Entonces, un día puede ser el héroe y al día siguiente, con una derrota, es el villano. Y bueno, ahí dice que en una semana le dice no te mueras nunca, y la semana que entra, el domingo siguiente, lo invitan a morirse. Nos ha pasado, nos ha tocado ver. Pero sí parecido con la vida real. ¿Por qué, profesora? Pues ahí con el entrenador último, ¿no?, de la selección. Ah, vaya, hablando. Oye, en las empresas creo que es un también, pan de cada día. En la administración sucede todos los días. El mejor jefe que hemos tenido por este tipo de empresa que ron. Así es. Así. Cosa inútil. Cosa. Un equipillo, dice. Perdimos contra un equipillo, es lo que decía. Contra un equipillo. Sí, muy buen aporte, ¿verdad? En la empresa suele ser lo mismo. No sé si en la educación, yo creo que no, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Tú crees que bueno, rápido, ¿tú crees que también desde aquí ya cuando tal vez se profesional?